A esta hora tenemos nuestra primera invitada del día y ella es una mujer que nos viene a hablar de su experiencia de vida y a partir de una enfermedad que le fue diagnosticada, ella encontró un tratamiento. Esto fue hace 10 años, se le diagnosticó cáncer de tiroides. Una fuerte alergia a los medicamentos no le permitió recibir un tratamiento médico convencional. Tenía una condición médica bastante difícil, los doctores especializados no daban con el chiste, como diría uno, y ella finalmente, investigando, explorando, encontró un tratamiento que está implementando en nuestro país. Ella es Patricia Fallon y nos trae al país la tecnología que pone a prueba y permite establecer la sensibilidad de los alimentos. Bienvenida, Patricia. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Un examen que le hacen a uno llena una hojita? O cuéntanos mejor cómo eso, es vamos su historia en de orden, vida. a ver, y llegamos a ese IQS, ok. Bueno, como tú lo dijiste, efectivamente yo sufrí durante un largo periodo de mi vida de enfermedades que fueron importantes y pues siempre estuve guiada y tratada por la medicina tradicional, lo cual estuvo muy bien. Pero en algún punto de mi vida alguien me dijo, ¿por qué no se fija bien en lo que está comiendo? ¿Por qué no se fija en sus alimentos? Porque de una u otra forma los alimentos en pequeños microgramos tienen una afectación sobre la composición química de nuestro cuerpo e indudablemente, así como los alimentos nos pueden sanar, pues también nos pueden enfermar. Entonces empecé como a leer mucho sobre el tema y me encontré con esta prueba, como tú lo estás diciendo, el IQS, que básicamente es una prueba de sensibilidad a alimentos y lo que te permite es entender la tolerancia de tu cuerpo a los alimentos. Entonces, lo que te permite saber es a cuáles alimentos tú no estás presentando una tolerancia o a cuáles alimentos tú no estás digiriendo bien o a cuáles alimentos tú presentas una saturación importante. ¿Qué quiero decir saturación importante? Por ejemplo, todos los días comer huevo, arepa, café, huevo, arepa, café. O la persona que, por ejemplo, todos los días desayuna un batido verde y, no sé, y huevo, Cuando somos repetitivos. Cuando somos muy repetitivos. Entonces, es, por ejemplo, cuando, si tú tuvieras ese pantalón y no te lo quitas en toda la semana, entonces Se para solito. Lo he pensado, lo he pensado. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese pantalón empieza a oler mal, se empieza a ver feo, se empieza a arrugar. Lo que necesita es lo mismo que le pasa al cuerpo. El cuerpo en su interior, si todo el tiempo le estás dando los mismos alimentos, pues tienes el mismo contenido proteínico, el mismo contenido calórico y entonces tu cuerpo pues no puede bajar, digamos, Patricia, no puede comportarse de la forma Y eso correcta. pasa con todos los grupos alimenticios, es decir, hasta con las mismas verduras, con las mismas frutas, las proteínas vegetales, las proteínas animales, los carbohidratos. También sucede lo mismo, que se contamina uno. No solamente pasa esto con la comida chatarra. Sí, digamos, lo que sucede es que uno tiene que conocer el grado de tolerancia de los alimentos en su cuerpo. Entonces, no es que uno no pueda comer, por ejemplo, comida chatarra, por llamarla de esa forma, o no es que uno no pueda comer salsas o no pueda comer una hamburguesa. Claro que lo puede hacer. Lo importante es que uno conozca el nivel de tolerancia, porque lo que está pasando hoy en día es que nosotros tenemos muchos roles. Nos levantamos muy temprano, alistamos a nuestros hijos, venimos a trabajar muy temprano, un corre muy largo, nos acostamos, a veces dormimos muy pocas horas y la alimentación es lo último de nuestra vida. Comemos o lo que podemos, o lo que nos pasan, o lo que nos gusta, o lo que está por ahí a la mano. Y se nos olvida que este cuerpo por el que estamos acá sentados, respirando, hablando, viviendo, se está alimentando, se está nutriendo de esos alimentos. Entonces tenemos que responsabilizarnos más sobre lo que comemos para que podamos optimizar ese nivel energético de nuestro cuerpo y para que nuestro cuerpo realmente esté funcionando bien. Entonces no necesariamente tiene que ser que uno no pueda comer comida grasosa o salsas. Lo importante es que uno identifique cuáles son los alimentos que son los que uno no está digiriendo bien o a cuáles está comiendo con demasiada frecuencia. Puede ser cebolla, puede ser una salsa, puede ser fritos, puede ser cualquier cosa. Lo importante es variar y tener un buen balance. Pero bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el IQS o este método y las personas que, por ejemplo, sufren de alguna falta de alimentación o problemas por el tipo de sangre? Bueno, hay diferentes estudios alrededor de eso, hay muchas pruebas. Hay pruebas que se hacen en sangre para
digamos, estudiar en mayor profundidad el ADN de tu cuerpo. Hay otras pruebas que simplemente son no invasivas. Esta prueba es una prueba no invasiva. Básicamente lo que hace es que lee la electroquímica de tu cuerpo y permite entender cuáles son los alimentos a los que hoy en No día toca sacar sangre. no tienes que sacarte sangre. Bueno, entonces, Se lo puede hacer usted que le Ni tiene miedo a las tampoco agujas. tiene uno que llegar con, no sé, el canasto y llevo carne, a ver, pruebe un poquito a ver qué le vas ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Mira, es muy fácil. Básicamente, uno tiene sus puntos de acupuntura, generalmente los tomamos acá en la mano, y lo que hacemos es que medimos a través de una herramienta, que es un palito, la electroquímica del cuerpo. Eso va a una máquina y esa máquina se sube a un computador en forma de algoritmos, o sea, digamos, la respuesta de tu cuerpo, la respuesta de la bioquímica de tu cuerpo, sube a este computador a través de algoritmos. La composición química de los alimentos está previamente cargada en este computador y lo que hace es como un match, como ¿Una relación? Una relación entre cuáles no estás digiriendo bien o cuáles presentan una saturación importante o cuáles sí puedes comer en este momento y, por ejemplo, deberías consumir más porque los nutrientes de esos alimentos en este momento tú los estás necesitando. Entonces sale una lista de esos alimentos que son los que debes evitar durante los próximos 3 meses. ¿Sí? O sea, podemos ser sensibles o intolerantes a ciertos alimentos ocultos o inesperados, porque, por ejemplo, yo sé que a mí los lácteos me caen súper mal, pero me encantan. Entonces, de vez en cuando los como, a veces en exceso, pero podemos ser sensibles a unos alimentos que no pensemos y que los estemos consumiendo a diario. Y esos son los que se llaman los enemigos silenciosos. Fíjate que muchas mujeres hoy en día sufrimos de colon irritable. Sí. Y uno va a no sé cuántos gastroenterólogos, médicos, de todo, y es colon irritable. Pero ¿qué hacemos con el colon irritable? Estrés, muchas grasas, muchos lácteos, harinas, etcétera. Lo que nos ha enseñado, digamos, todo lo que hemos aprendido en este largo camino de la alimentación es que sí, efectivamente uno puede comerse esos lácteos, pero lo que tiene que conocer es ese grado de tolerancia. ¿Cada cuánto me como un lácteo? Porque sé que en mi organismo, por ejemplo, en mi aparato digestivo, pues el lácteo presenta una intolerancia o una sensibilidad importante. Entonces, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a vivir con el dolor. Sí. Entonces, uno vive con dolor, con colon irritable 10 años, 15 años. ¿Y qué le pasa? No, es que tengo el colon inflamado. No, es que tengo... Sí, pero normal. Es normal. Sí. Uno más o menos No debería. intuitivamente sabe cuáles son los alimentos que a mí no me gustan y yo evito, ¿no? Y hay cosas que uno dice, eso me cae un poco mal, prefiero no comerlos. O no van al restaurante por el marido irritable, pero eso es otra cosa. También. Es que acabas de decir, bueno, acabas, no, hace ya como 3 minutos, dijiste que durante 3 meses hay que dejar de comer ese determinado alimento. ¿Quiere decir que después de 3 meses ya uno puede volver a retomar y comer ese alimento? Lo que se trata es que a esos 3 meses uno haga una desintoxicación, ¿sí?, de ese contenido químico que uno llevando su cuerpo, tomando durante mucho tiempo. Después de 3 meses, la prueba se debe repetir. Y aquellos alimentos que vuelvan nuevamente a salir en el examen son los que tu cuerpo definitivamente está diciendo, por ahora no. De lejos. O sea, vamos a dejarlos de lejos. Por ejemplo, en mi caso es la espinaca. Yo nunca me imaginé que a mí la espinaca, y yo sufrí mucho tiempo de colon irritable. ¿Y te gustaba también. la espinaca? Me gustaba la espinaca y la lechuga, y sobre todo comía lechuga como un conejo, pero fíjate que para mí la lechuga y la espinaca pues no son buenas y yo lo siento ahí mismo. Yo me como una ensalada con mucha lechuga y como a las horas ya estoy súper inflamada. Y es muy curioso porque uno pensaría que es lo más sano de este mundo. Exactamente, entonces no necesariamente se trata de cierto grupo de alimentos, sino de los alimentos que para ti individualmente son, o sea, te dan una sensibilidad importante. Esto no es para hacer dieta, sino para sentirse bien. Básicamente lo que uno pretende es que la expresión del cuerpo interno se dé en el cuerpo externo. La persona que se está alimentando bien se ve bien. Entonces, lo que tenemos que buscar es eso, porque las dietas son muy aburridas. Cuando uno dice dieta, uno dice como, ¿a qué hora se va a acabar esta dieta? Porque dieta es como un proyecto, como algo que uno termina y vuelve otra vez a sus hábitos alimenticios. Entonces, por ejemplo, la gente empieza a hacer el efecto yo-yo. Se engorda, se adelgaza, se engorda, se adelgaza, porque vive en un estado no natural.
y la dieta es un estado no natural. Cuando uno toma un estilo de vida, de alimentación, es otra cosa diferente, porque ahí es cuando uno se responsabiliza sobre lo que uno está comiendo. ¿Cómo te sirvió ese tratamiento para curarte de tu enfermedad? Mira, yo tenía unos episodios de alergia. Yo tengo una alergia medicamentosa que es muy difícil de manejar. Hoy en día yo no podría decir que ya no soy alérgica a los medicamentos, pero sí te puedo decir que la vida me cambió porque mi sistema inmunológico yo vivía como alterada, muy roja, con mucho brote en la piel. Hoy en día yo ya no amanezco así, sino estoy muy bien con respecto a eso. Y mi colon ya funciona bien. Que es la otra Perfecto, cosa. ya no hay excusa por la noche. Ay, es que tengo el colon irritable. Ve, yo tengo problema con mi hija. No la he llevado a hacerse el IQS, pero ella es alérgica a la espinaca, al brócoli, Al tomate, a la cebolla. Al tomate, a la cebolla. ¿Qué cosa con la verdura para que estos chinos coman? ¿Tú tienes hijos? Yo tengo 2 hijos. Tienes 2 hijos. ¿Cómo haces con ellos? ¿Les hiciste el IQS? ¿Ya efectivamente ubicaste? ¿Cómo hace uno con los niños? Que sería buenísimo. La pregunta es, ¿cómo hace uno con los chinos? Es buenísimo desde pequeños también llegar a hacer estos diagnósticos. Claro, fíjate que este examen se puede hacer a partir de los 3 años. Mi pequeño todavía no le he podido hacer el examen porque no alcanza todavía a los 3. Al grande que tiene 4 ya se lo hice. Y una cosa que, digamos, es importante y es, ojo con los lácteos en el caso de mis hijos. ¿sí? Lácteos. Yo cuido a mis hijos, ellos sí consumen lácteos, Sí. pero no en una gran cantidad. Mis hijos también tratan de ser un poco alérgicos y desde que yo reduje la cantidad de lácteos que ellos consumen y de harinas procesadas y de azúcares refinadas, ellos están mucho mejor, inclusive con temas respiratorios, han mejorado O sea, dramáticamente. ¿se redujo la visita al médico, por ejemplo? No, te puedo decir que si le preguntaran a mi pediatra dirían que yo soy de las que menos voy al año. Dice, pediatra, perdón, ¿de quién me estás hablando? De Patricia. ¿Por ¿Cuál qué la Patricia? sociedad cada vez se vuelve más intolerante a los lácteos y al gluten? Mira, mi mamá me hacía esa pregunta, mi mamá me decía, hace 50 años nadie Comían era de alérgico todo. al gluten, no existía ese tema de los celíacos, ¿qué es lo que está pasando, no? Antes todo el mundo comía harinas y no había ese poco de alergias. Vivían y- 150 años. No, y a nadie lo llevaban a alergólogos ni nada de ese tipo de cosas. Y tiene una explicación muy interesante y es que pues hace muchísimos años no éramos 7 billones de personas tratando de alimentarnos y pues desafortunadamente hoy en día las cosechas ya no son 1 o 2 al año, sino son 20 al año y hay que rendirlas y hay que echarles muchos pesticidas e insecticidas y hormonas y un montón de cosas y pues los alimentos desafortunadamente ya no tienen los nutrientes que tenían hace muchas décadas. Y uno- Entonces, Digo, uno después de ir a hacerse el examen, uno debe decir, ¿soy alérgico o soy intolerante? tengo sensibilidad. ¿Cuál es la diferencia entonces en ser sensible, ser alérgico o ser intolerante? Básicamente la alergia tiene una expresión del cuerpo, es una expresión que no es tácita. Si tú te comes algo que te da una alergia, ahí mismo tu Como un cuerpo brote, lo una expresa, reacción. exactamente, de alguna u otra forma. Puede ser que se te cierra la tráquea, puede ser que te da un brote, o sea, hay muchísimas expresiones. La insensibilidad es precisamente eso, es un enemigo oculto, es aquel dolor o aquel mala sensación del cuerpo por ese alimento que no necesariamente está expresado en una alergia, sino que el cuerpo dice, esto a mí no me cae bien, me presenta esa inflamación o esa hinchazón o me siento mal o me siento pesado. Por ejemplo, cuando uno va a una comida, llega por la noche y dice, me cayó mal y uno se acuesta muy pesado, no necesariamente es que uno no pueda comer de noche, sino que de pronto lo que comió le genera una sensibilidad al cuerpo y pues no está bien que uno coma con tanta frecuencia ese alimento. Cuando yo los domingos, cuando yo como chicharrón, digo, estoy comiendo guayaba, estoy comiendo guayaba, estoy comiendo guayaba, pues para que el cuerpo no Y me todo lo el rechace cuerpo tanto. se llama eso, pero ese es otro tema. Y todos los cuerpos son diferentes, no a todo el mundo le cae mal el chicharrón, no a todo el mundo le cae mal el arroz, o el pan, o la avena, bueno, entre otros alimentos. Y por eso también la nutrición, desde nuestro punto de vista, tiene que avanzar un poco. Porque si, por ejemplo, nosotros 3 vamos y nos dicen,
bueno, quiero bajar de peso, o por ejemplo o tengo este problema de colon irritable o de gastritis, o estoy muy bajito de energía, o estoy haciendo mucho deporte y quiero hacer algo diferente, de pronto a los 3 nos dicen cuánto pesas, cómo es tu día a día, cuánto mides, y ahí te dicen cuál es tu contenido calórico, cuál es tu contenido proteínico que tienes que comer durante todo el día. Pero seguramente a las personas con la misma característica física nos van a dar la misma dieta, ¿cierto? Pero de pronto a mí la cebolla o la espinaca no es lo adecuado y de pronto para ti no es adecuado los champiñones, ¿no? Y eso es imposible de ver pues en una guía nutricional normal. ¿Es un test diferente al que hacen de la alergia? Efectivamente, porque esto básicamente lo que mide es la electroquímica de tu cuerpo. ¿Tú eres alérgica, intolerante o falta de sensibilidad a las redes sociales? No estás en redes, ¿cierto? Claro que estoy ¿Sí en estás redes. en redes? Sí, estoy en redes, ninguna de las 3. Pero también tenemos, ¿cuáles son tus redes entonces? Mira, mis redes son @PatriciaFallon, Ajá, con doble L. con doble L y terminado en N. Y ahí está el teléfono de Quick Balance. De Quick Balance. Quick Balance es nuestro consultorio de bienestar. 315-366-4464. O 618-2400. 618-2400. 00. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes, muchas gracias.